Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido, de la red Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González, como os he dicho, y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy volvemos a Lupiana, volvemos a Guadalajara, a la Alcarria, y hoy el tema propuesto es Lupiana y algunas de sus obras de arte. Me estoy refiriendo a algunas de sus obras de arte que parten desde el monasterio con motivo de la desamortización y con las cuales nos vamos a ir encontrando dentro de lo que es nuestro caminar y nuestro descubrir y nuestro buscar las obras de arte que formaron parte del patrimonio de este monasterio. Nos habíamos quedado el otro día en estos introitos que hago del decurso de mi vida. Os había empezado a contar la aventura de las bodas de la época. He sacado este tema porque están poniendo coto a lo que son las escandalosas y esperpénticas despedidas de soltero y de soltera, totalmente desmadradas, que están teniendo lugar últimamente, y donde, me podría extender tanto que prefiero no extenderme, hacer un pequeño paréntesis, porque otro día también igual me meto con el tema, y hablaros de cómo eran aquellas bodas del Cuéntame del año 74, de aquella aventura que os empecé a contar, de que me puse de tal mal genio porque no me dejaron llevar pantalón largo en la boda de mi primo Tino, que yo ya tenía 12 años, y ya era un tiarrón, y me obligaron a ir de pantalón corto. Bueno, y nos habíamos salido ya de la iglesia, y normalmente ya cuando las bodas empezaron a tomar un tamaño, cuando os hablo de un tamaño, siempre ya mucho era una boda de 100 personas, o sea, de entre 100 y 130 era una boda entendible. Bodas más pequeñas pues se hacían en restaurantes de por allí del pueblo, dentro de lo que era el casco urbano, pero una que empezó a tomar fama y a tomar prestigio por lo que era la comida, cómo lo daban y cómo lo organizaban, era el restaurante Echeverri de mi pueblo de al lado. Cuando hablo de mi pueblo de al lado, cuando hablo de Urrecho y de Zumárraga, hablo de los dos juntos, porque si tengo que hacer la apreciación geográfica e histórica de los dos sitios, también me llevo otro podcast o una docena de podcasts. Todos estos tenían, allí la fama era comer mucho. O sea, una boda se valoraba porque, claro, como la gente daba un pequeño donativo, un pequeño estipendio, siempre hablo de pequeño donativo. Yo no sé cuánto sería entonces, cuánto se pagaría entonces por la boda, pero no era mucho porque no había mucho dinero. O sea que no podemos hablar de muchas cantidades. Y allí, pues lo típico, íbamos pues prácticamente andando, había una distancia, los novios iban en el coche de novios, y aquello, aunque era un barrio, el barrio de Echeverri, que se había formado alrededor del caserío que había dado lugar al restaurante, pues bajábamos ahí andando. Si llovía, hacía mal tiempo, te podía caer agua por todas las esquinas, hasta pequeñas cascadas por los laterales de una carretera que era una carretera infernal, sin arcén, con el tren por un lado. Bueno, tengo yo un recuerdo de aquello muy tipical, muy tipical. Entonces íbamos bajando andando hasta el restaurante. Los novios iban en el coche de novios, que eso era una horterada, con esos lacitos de tul atados a las manillas de la puerta y un clavel puesto en la antena del coche, que eran antenas hasta que se subían telescópicas. No os pensáis que esto de los flexibles con fibra de vidrio, esto no existía. Esto era una antena de estas que tirabas para arriba y le atrabas un clavel con una cinta o con una cuerdecita blanca, y con eso y tira para adelante. Y entonces allí pues te recibían. Era un restaurante que mantuvo mucho un tipo de
de camareros y de gente, ya lo he contado alguna vez, de tipo como si fueran los antiguos balnearios con aire francés, todas las camareras vestidas de negro con un delantal blanco. Digo camareras, o sea, en el País Vasco en aquella época no se veía prácticamente ningún camarero más que algún barero que era el dueño del bar. La gente los hombres iban a la fábrica y trabajar de camarero podía haber alguno, pero bueno, había alguno, ya sabéis, no tengo que deciros en esas mentes retorcidas de la época qué significaba que uno fuera camarero. Voy a decir, estáis pensando bien por dónde estáis pensando, pero voy a decir que algunos pensaban que eran gente un poco vaga y estábamos con un conservadurismo moral y conceptual ideológico tremendo, porque hay camareros ahora hombres, pero vamos, dignísimos no, 10 veces más que dignos. Entonces allí nos recibían las camareras y nos organizaban. No había eso de que ahora te hacen un plano, la mesa 4 con fulanita en el asiento 1, 2, no. Allí entrábamos, íbamos muy pues sueltos, igual es la palabra, no se me ocurre otra palabra, y nos iban sentando las camareras, y si eras niño te decían, tú a la mesa de los niños. Tenía una mesa de los niños para que no diéramos guerra, y los mayores ya se iban poniendo en sus mesas por llegada. Ahí aquello se iba ocupando por llegada. La primera mesa que llegaba estaba antes se llenaba la primera, la segunda, así estaba todo organizado. Y entonces tenía que haber mucha comida. Mucha comida era pues llenar. ¿Cómo se llena? ¿Cómo puede uno llenarse enseguida? Pues le metían unas bandejas de fritos, de cosas de croquetas, de todo tipo de croquetas de sabores, de gambas rebozadas, todo que tuviera bien de harina y bien de fritanga para que allí la gente se llenara bien. Luego había otras dos cosas que eran comida exótica. Ahora me se dice, bueno, eso era comida exótica. Pues era el jamón serrano. Pues sí, el jamón serrano era un jamón que llegaba al norte, pero no llegaban esos jamones que se cortan a mano, con tan estilosos que pueden hacer en Extremadura o en Andalucía. No, era un jamón deshuesado que se cortaba con una cortada. Esto cuando lo oye un andaluz me mira como diciendo, pero tú ¿de dónde has salido? De Marte. No, ahí se cortaba con una cortadora de fiambre, se cortaba el jamón y se ponía en grandes platos. El jamón no era ni de lejos de Andalucía ni de Extremadura, del bueno. El jamón era jamón deshuesado, las más de las veces de Teruel, que era mucho más barato. Teruel, la zona de Aragón, y aquel jamón nos comíamos tan a gusto. Y luego otro producto que era absolutamente exótico eran los langostinos. Los langostinos, que eran solo de una marca, los traían congelados, y los langostinos solo se comía antiguamente en las fiestas navideñas. No penséis que uno decía, pues me voy a comprar unos langostinos, aunque fueran congelados, que ahora ya los tienes frescos en las pescaderías, y voy a pelarlos y los voy a poner en una ensalada. No, esto era una cosa exótica. Y después de eso pues daban dos productos, el pescado y la carne. El pescado que hacían allí una merluza rellena, que era uno de los platos estrella, que era para comerlo de rodillas, impresionante. Y luego hacían un solomillo con setas, que también era tan excelente que lo podías cortar el solomillo no con el filo, sino que le dabas al embés del cuchillo y podías cortar el solomillo de la gran calidad, que tenía. Y todo eso, pues te ponían un sorbete, todo regado con vino abundantísimo, conforme eso era imparable. Se acababa una botella, te sacaban otra, y otra. Se bebía lo indecible. O sea, ahora ya la gente que ya empiezan los pastilleros no en el sentido del término de drogadictos, sino que la gente empieza ahí para el colesterol, para la tensión, para el síndrome, todas estas cosas. Pues entonces eso no estaba contemplado. Si te hacías mayor y tenías una enfermedad, te daba un patatús y te morías, pues se acabó la vida y a dar gloria a Dios, ¿no?
Y luego ya cuando iban a sacar la tarta anunciar, se ponía champán ahí a tutiplén, botellas y botellas y botellas por las mesas. Así hacían una cosa que era muy, muy francesa, y eso era la gente de fuera se quedaba alucinada. Ahora ya no, pero entonces, que era que entre el pescado y la carne, para limpiar los sabores, te daban una copa de un sorbete de limón hecho con helado de limón al que le echaban cava, y eso nos tomábamos para distinguir los sabores de una a otra comida. Yo no bebía alcohol porque tenía 12 años, pero era yo lo que veía y luego lo que vi pasados pocos años que se hacía en todas las bodas. Llegaba el momento álgido del brindis, de cortar la tarta, ya empezaban allá a sacar café, copas que eran pues pacharán, anís, coñac, ponche, ahí se sacaban botellas de todo. También yo creo que en lo que eran en la comida eran desmedidos, pero en la bebida eran todavía todas esas cosas más exageradas. Y antes del baile pues se hacían pues las típicas cosas que hacían la cuadrilla del novio, aparecían con una tijera de podar, se acercaban al novio como si le fueran a cortar allí sus prendas, sus partes íntimas, y le cortaban la corbata, y luego la corbata con una tijera pequeña la iban cortando en trocitos y iban subastando los trozos de corbata. A ver, ¿quién da por la corbata? Si no había, eran cosas muy prosaicas, ¿no? Para sacar dinero, para complementar el viaje de novios o las cosas. Y luego también una cosa que ahora nos parece absolutamente machista y cavernícola, que era también se subastaba y se troceaba entre los hombres la corbata y entre las mujeres la liga de la novia. Esto era una cosa absolutamente escalofriante para nuestro mundo civilizado y de valor afortunado que tiene la mujer, y cómo viste y cómo lleva, y lo que, bueno, pues hacía así. Y luego venía el baile. Mira, el baile era una de las cosas que era música en directo. O sea, había un par de grupos, pero el que más hit parades levantaba allí y más ánimos era un grupo que se llamaba Mario Pisani y los Urola. Mario Pisani, él se llama Juan, pero bueno, él se había cambiado como nombre artístico, y tenía un grupo que era el grupo que tocaba en el casino del pueblo, que hacían allí una especie de cuando era la época todavía de esto de los guateques, y estos eran los que alteraban la lujuria de las jóvenes parejas que se enamoraban allí en el baile que hacían en el casino. Y todo eso del casino se trasladaba, o sea, mientras estaban dando el postre, haciendo la subasta de la corbata y de la liga, se iba reubicando todo lo que era el restaurante para acoger al grupo de Mario Pisani y sus músicos, y ahí empezaban la música. La gente no sabía bailar vals, por supuesto, y entonces arrancaban los novios con un paso doble, y luego pues nada, había para la garra una serie de boleros y pues música así muy variada, que acababa con alguna jota y con los dos grandes temazos. Uno que era el cubanito, que tenía un ripio que decía es mejor ser cubanito que guardia municipal. Cubanito sí señores, cubanito sin igual, es mejor ser cubanito que guardia municipal. Eso era de un atrevimiento político increíble. Y el otro era el apaga luz Mariluz, apaga luz, que ya no puedo vivir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio juegan al mus. Eso era otra de los hit parades vamos, el mundo se movía a través de estas canciones de música de Mario Pisani y los Urola. Y todo acababa ya luego con Mario Pisani, que era muy atrevido, llevaba una camisa con chorreras de color morado, que la habían traído de Londres, de todos esos, era extravagante, todo aquello era, bueno, los que venían de pueblos pequeños les parecía que habían llegado al mismísimo Hollywood, como decían ellos. Y luego la vida continuaba con regándose en todos los bares del pueblo hasta entrada la noche y la mañana. Este es el toque simpático, porque estamos hablando de Lupiana, estamos hablando de las bodas que con más estilo, con más gusto, siguen celebrándose hoy en día. Y nos habíamos quedado, y volvemos a la iglesia de Lupiana, que fue la que conoció el padre Sigüenza y que empezamos a hablar del otro día,
pero acabamos hablando esencialmente del padre Sigüenza. La capilla que vio y que conoció el padre Sigüenza es la que en el siglo XV se amplía. Viendo que la capilla había quedado pequeña, fue ampliada a instancias de Aldonza de Mendoza. Ahora Aldonza es un nombre que se está poniendo mucho a las niñas. Aldonza de Mendoza, 1380-1435, era hija del primer matrimonio entre Diego Hurtado de Mendoza y María Enrique de Castilla, que era una hija bastarda del rey Enrique II y hermanastra de Íñigo López de Mendoza, el primer marqués de Santillana. Pocos años después de la muerte de su madre, Diego Hurtado contrajo segundas nupcias con Leonor de la Vega, con la que Aldonza nunca se entendería muy bien. Su padre, que era infiel a su nueva esposa, falleció en 1404 cuando se encontraba en Guadalajara con su hija mientras visitaba a su amante, doña Mencia de Ayala, buena amiga de Aldonza, y tras la muerte de su padre, Aldonza heredó numerosas propiedades de Toledo y entre otras villas la de Tendilla y de Cogolludo, que están cerca de Pastrana. No obstante, entró en litigio con su hermanastro y su madrastra por las propiedades familiares como el castillo de Manzanares el Real, un castillo ahora que es una de las sedes de la Comunidad de Madrid, de la que se apoderó de facto la otra parte de la familia. En febrero de 1405, y necesitada de apoyos en la batalla de la Herencia, contrajo matrimonio en Olmedo con don Fadrique Enrique de Castilla, que era conde de Trastamara y futuro duque de Arjona, que era a su vez hijo de don Pedro Enrique de Castilla y nieto de don Fadrique Alonso de Castilla, que fueron todos los que habían sido maestros de la Orden de Santiago, que eran las avanzadillas en lo que era la lucha contra el Andalus. Sin embargo, su matrimonio el de Aldonza resultó muy desgraciado, ya que don Fadrique trató a su esposa, pues dice que con mucho desprecio, pegándola y robándola. Debía ser muy guapo, ya sabéis lo que pasa, cuando uno se lleva un guapo luego pasa la factura, y entonces zurraba, un tío desgraciado debía ser, a las muchas amantes que tuvo. Y mientras tanto proseguían sus disputas con sus hermanastros por la herencia de su padre, y finalmente, tras muchos procesos judiciales, el marqués de Santillana y su madre Leonor de la Vega consiguieron retener todas las propiedades que les correspondían, salvo el castillo de Manzanares. En el año 1430, y como consecuencia de sus intrigas, don Fadrique, que hemos hablado que era bastante pájaro, muere encarcelado en el castillo de Peñafiel. Su viuda se retira a Guadalajara, donde una vez hechas las paces con su hermano, vive tranquilamente hasta su fallecimiento en 1435, dejando en herencia el castillo de Manzanares a su hermano y integrando el resto de posesiones con fines benéficos, porque no tuvo hijos. Y lo que hemos conservado es el sepulcro de doña Aldonza Mendoza, que es una de las piezas más importantes y conocidas de las colecciones del Museo de Guadalajara, que cuando os hablo está cerrado y en obras. Además, con unos litigios por aluminosis, una cosa para un podcast para otro día. Y consta este sepulcro que estaba, como entenderéis, en la iglesia de la que vamos a seguir hablando, o en los restos de la iglesia. Consta de una figura femenina yacente sobre la tapa de un sarcófago al que le falta uno de los lados menores. La caja está decorada por los lados mayores con ramagen y con un escudo central y menor que se han conservado, y en la cabecera con dos figuras infantiles sosteniendo dos escudos y una filacteria, como si fuera un paño. Y en el perímetro de la tapa donde descansa la figura se desarrolla una inscripción con letras negras. El personaje está con los ojos cerrados, descansa en posición de cúbito supino, tumbada hacia arriba, con la cabeza apoyada sobre dos almohadas que están decoradas por motivos vegetales y con borlas en las esquinas, como si fuera un almohadón borlado. Lleva un vestido largo, amplio, ceñido de la cintura, con una cinta debajo del pecho, y tocada una toca, como si fuera una monja, con 3 alfileres. Uno en la parte superior de la cabeza y 2 laterales, como que le están sujetando el paño que lleva, lo que le cubre el pelo. Y en el cuello hay un collar de varias vueltas con un colgante en forma de cruz,
Tiene las manos cruzadas, apoyadas sobre el pubis, que sujetan un rosario que se extiende hasta media pierna. Y alrededor del sarcófago hay la inscripción que dice: Doña Aldonza de Mendoza, que Dios haya duquesa de Arjona, mujer del duque de Don Fabrique, cuando murió en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una inscripción hecha toda en latín. La obra sigue el esquema del sepulcro exento con escultura yacente, y se trata de uno de los exponentes más bellos de la escultura funeraria de mediados del siglo XV, ya que reúne las pervivencias medievales con el influjo de las esculturas borgoñonas que habían sido tan innovadoras para el Renacimiento, y lo sitúa en la órbita de las esculturas toledanas del 400 nuestro, en la que se destacan en estas últimas influencia y que tanto la belleza de la figura como un trabajo muy minucioso en ciertas partes. Esta obra ingresa en el museo en el año 1845, procedente del monasterio de Lupiana, y ahí permaneció hasta 1868, en que fue trasladado al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el MAN, y después permaneció hasta su regreso definitivo a Guadalajara en 1973. Retornando a la iglesia de Lupiana y siguiendo con la explicación de Sigüenza, que cuenta la ampliación de la condesa, de la duquesa, de la que dice: dexándola en la medida que ahora se conserva, pues consistió en la prolongación de la nave media con un artesonado, y añadió 2 capillas más junto al presbiterio. Doña Aldonza de Mendoza pensó que Lupiana iba a ser el lugar de su enterramiento, y así lo hizo, encargando un sepulcro gótico exento de alabastro que sería situado en la última grada del presbiterio. Y dicho sepulcro es el que ha subsistido y el que he descrito. La duquesa también costeó la sillería del coro monástico, una sillería gótica que con motivos de la desamortización se vendió luego a la parroquia de San Nicolás de Guadalajara, donde hoy se conserva. La sillería sigue el patrón muy usual en las sillerías del siglo XV, siendo muy semejante a la que años después costearía el cardenal Mendoza para la catedral de Sigüenza. Y también cuando vayáis la podéis ver, está en esta iglesia, pero no os hagáis la idea que está en un coro toda, sino que está troceada y metida dentro de la sacristía. Tenéis que preguntar si hay alguien en la iglesia para que os la deje ver. También consta que la duquesa costeó el primitivo retablo, así como una serie de vestiduras litúrgicas, de joyas, de cruces, de cálices y una serie de tapices franceses para adornar el altar. En 1480 hubo un primer intento de reformar la iglesia que dejó con la idea que dejó doña Aldonza de Mendoza. Dichas obras serían auspiciadas gracias a los condes de Coruña, en especial don Lorenzo Suárez de Figueroa, quien puso en la capilla mayor y al monasterio bajo su patronazgo. En el año 1520 los frailes de Lupiana intentaron renovar la iglesia que dejó Aldonza de Mendoza, como lo había dejado con el proyecto de ampliación. Y en el capítulo reunido al efecto el 28 de enero del año 1420, se acordó que sería muy bien que la iglesia se comenzase ya que se pudiera, a la manera y como ordenase el maestro Covarrubias que labra en Sigüenza y el maestro que labra cerca de Guadalupe. O sea que la catedral de Sigüenza y Guadalupe iban a ser un poco referencia de lo que se pensaba como ampliaciones y como obras dentro de Lupiana. Y fue por tanto voluntad del capítulo que las obras de la nueva iglesia recayesen en 2 artistas importantes del momento, como eran Alonso de Covarrubias, que estaba por Sigüenza, y Vasco de Zarza, que estaba en el otro lado, los cuales, en el otro lado me refiero a Guadalupe, los cuales también determinarían la nueva orientación del templo.
Cuando Covarrubias es llamado Lupiana, aún no es más que un joven aprendiz, sin mucha trayectoria arquitectónica, pero por lo que su llamada a trabajar junto a uno de los grandes maestros castellanos, como es Vasco de la Zarza, no la desaprovecharía, teniendo en cuenta que ya el círculo de Enrique Egas, que era para el que trabajaba, se estaba quedando pequeño. En cuanto al maestro de obras, el capítulo pensó en la figura del cantero Juan de Álava, muy activo en la zona de Salamanca, en Covarrubias, como os he dicho, y Vasco de Zarza, que propusieron una ubicación opuesta a la que era la vieja iglesia al sur de los Cuartos, principalmente porque el terreno donde se asentaba la iglesia vieja no era el idóneo al estar muy cerca de la ladera. Sin embargo, en 1525, el recién elegido prior, Fray Pedro de León, decide que la iglesia no se construya en ese lugar, por lo cual contó con la ayuda de los 5 priores de otros monasterios que se encontraban reunidos en Lupiana a causa del capítulo general de la orden que se celebraba allí en ese momento. Y las razones esgrimidas fueron que si la iglesia se construía en ese lugar, proyectaría una zona de sombra sobre el claustro y principalmente sobre la enfermería. Así que esta decisión propició la demolición de las obras de la nueva iglesia que estaba empezándose, y en años sucesivos los padres únicamente fueron arreglando problemas de la vieja iglesia, renovando las vidrieras, encargando una reja para el coro y algunos detalles que paliasen el continuo deterioro del edificio. No obstante, en muchas reuniones capitulares se trató el tema de la iglesia, como fue en el caso de los capítulos de 1526, 49, 50, 52, en 1569, Felipe II acepta ostentar el patronazgo de la capilla mayor, por lo que pasaría a ser capilla real, y este hecho quedó unido también a la decisión del rey de crear el señorío de Lupiana en favor del monasterio, desgajando a Lupiana, que hasta entonces pertenecía al común de la villa y tierra de Guadalajara, y otorgándole el título de villa. No será hasta 1612, casi un siglo después de que se iniciara el primer proyecto, cuando haya una voluntad firme de renovar el templo. Siendo prior Fray Alonso de Paredes, el asunto se debatió en un capítulo celebrado el 10 de febrero, decidiéndose que la nueva iglesia ocupase el lugar exacto donde estuviese la antigua, encargándose además un nuevo retablo, mientras que el antiguo se cedería a la parroquia de San Bartolomé de Lleves. La nueva iglesia presenta una estructura de única nave con coro elevado, con escaleras que le lleva a esa altura, y un lugar igualmente elevado mediante una serie de gradas donde está el altar en el presbiterio, quedando así los dos a la misma altura. En ese momento también se renovó el retablo, cuyo Cristo, que ya era del siglo XVII, por las fechas de las que hablamos, actualmente está en el cementerio de Guadalajara, que es el Cristo de la Expiación de Lupiana, y es un Cristo muy famoso que sale del cementerio en las procesiones de la Semana Santa de Guadalajara, que también son interesantes, muy silenciosas, pero con mucha participación de gente. La fachada de la iglesia, que también nos ha quedado en pie, presenta una típica estructura de iglesia conventual de principios del siglo XVII, rematándose con un frontón con las armas reales y una portada pétrea de arco de medio punto, flanqueado por pilastras dóricas y coronado por una hornacina con un frontón con bolas con la imagen de San Bartolomé en piedra. Esta fachada clasicista fue levantada por Antonio Salván y Juan Ramos, tal como indica el padre Fray Francisco de los Santos, y junto a la portada se une la única torre construida de 5 cuerpos separados por impostas y pilastras planas. Y la torre tiene actualmente un almenado, pero es un elemento añadido en el siglo XX, quizá para dotarle de un cierto carácter medieval y que la torre nunca tuvo, pero esta es la iglesia que finalmente se construyó y la que ha llegado de una forma ruinosa hasta nuestros días. Bueno, es interesante. Se habla de Francisco de Mora como posible arquitecto,
teniendo en cuenta que fue él quien diseñó la nueva sala capitular hacia 1528, algo que no es posible porque Mora falleció en esas fechas. Entonces hay una pelea de datos. Y la iglesia se mantuvo en pie a lo largo de los siglos hasta que sufrió un derrumbe en el año 1929 y ante la ruina inminente se decidió derribar todas las techumbres. Y de la iglesia quedan todavía los muros perimetrales, los arcos de acceso a las capillas, la propia capilla mayor y la fachada. Y pese a que ya no existen, aún es posible apreciar restos de decoración pictórica de Rómulo Cincinnato, que hablaremos ahora de él, en pilastras, entablamientos y algún arranque de bóvedas. ¿Qué patrimonio existente ha quedado que da título a todo lo que ha quedado es el patrimonio que queda? De época gótica solo se han conservado parte de la sillería de la iglesia y el sepulcro de Aldonza de Mendoza, hermanastra de don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y que se conserva actualmente, como os he dicho, en el Palacio del Infantado de Guadalajara, que es la sede del Palacio del Museo Provincial. En este museo además están los lienzos procedentes del monasterio de un Ecce Homo, copia de Tiziano, y de varias obras de Rómulo Cincinnato, autor de los desaparecidos frescos de la iglesia, y que nos ha conservado un San Pedro, un San Pablo, San Juan Bautista, San Juan Evangelista y San Jerónimo en el estudio. El pintor que más encargos recibió por los monjes jerónimos fue Rómulo Cincinnato. En España ya se llamaba Rómulo, pero en España le pusieron Rómulo porque lo italiano no lo llevaban muy bien. Murió en Madrid era un pintor florentino que vivió de 1540 a 1597 y era un pintor de la época manierista. Era discípulo de Francesco Salviati. Fijaros, Florencia, Guadalajara, las veces que toco yo Florencia, como la red de la historia nos une siempre. Discípulo de Francesco Salviati, con discípulo, según Ceán Bermúdez, de Pedro de Rubiales, se trasladó a España en 1557 y trabajó junto a Patricio Cajés por mediación de Luis de Requesens, que era el embajador español ante la Santa Sede, para trabajar al servicio de Felipe II. Sabéis que estábamos en la gran máquina de producir arte que era la corte trasladada en Escorial en plenas obras. En agosto de 1572 obtuvo una cédula firmada en el Parlo por la que se le autorizaba a trasladarse a Cuenca sin perder el salario que tenía como pintor de exclusiva para trabajar para el rey, y el motivo de este traslado parece ser el encargo de las pinturas del retablo mayor de la iglesia de los jesuitas, para el que pintó 3 lienzos conservados en Bellas Artes de San Fernando, que son la Circuncisión, San Pedro y San Pablo, concluidos en 1573, fecha de la carta en la que del finiquito en la que Cincinnato se daba el título de pintor de Su Majestad. Según cuenta Antonio Palomino, otro historiador de la historia de la pintura, el propio Cincinnato apreciaba la monumental pintura de la Circuncisión del colegio de los jesuitas por encima de todas sus obras restantes, pues habiéndole alguien elogiado lo que había pintado en el Escorial, respondió que más valía un zancajo que había pintado para los jesuitas de Cuenca que todo lo que había hecho para el Escorial. Fijaros cómo él era humilde y reconocía cuáles eran sus mejores obras. El fondo arquitectónico clasicista evoca aquí inequívocamente que formaba parte de la escuela de Atenas de Rafael, con una rotonda intercalada de bóvedas de cañón, como se encuentra también en algunas variantes, como la Última Cena que él pinta para el monasterio del Escorial. Estamos hablando de pintores de segunda fila, que son primera fila, pero que no están tan trabajados y tan estudiados. Entre el año 1578 y 1580
trabajó para los Mendoza en los frescos de las salas nuevas de la planta baja del Palacio del Infantado de Guadalajara, en el gran salón de batallas o de Don Zuria, que fue relatando las hazañas legendarias de los Mendoza, su antecámara y la sala del tiempo con las pequeñas salas octogonales de los héroes y de los dioses que flanquean el gran salón, o las salas de la caza y de Hipómenes y de Atlanta, del día de Escipión o librería, estas dos últimas destruidas, donde desarrolló un completo repertorio de grutescos, de alegorías y de motivos mitológicos e históricos. También en Guadalajara, y por el mismo tiempo, se le encargaron los frescos de la Capilla de Lucena, que todavía está en pie y la podéis ver, interesantísima, y las pinturas, como os digo, del monasterio de Lupiana, que es del que nos estamos refiriendo, posiblemente pintadas antes de 1585 y en todo caso antes de 1591, cuando Felipe II le autorizó a vivir en Guadalajara, conservando su sueldo, por hallarse tullido y imposibilitado para trabajar por su persona. Entonces parece ser que, bueno, estaba ya mal para dirigir unas obras grandes en el Escorial, pero no aquí. En el claustro principal del monasterio pintó los oratorios en los ángulos oriental y meridional con los trípticos de la Transfiguración y de la Última Cena. Y también fueron pintores sus hijos Diego Rómulo Cincinato, pintor del duque de Alcalá, de quien Francisco Pacheco dice que tenía 3 retratos del Papa Urbano VIII, por los que éste le premió dándole el hábito de la Orden de Cristo de Portugal. Uno era Diego Rómulo Cincinato y el otro era Francisco Rómulo Cincinato. Y en la iglesia de San Nicolás de Guadalajara se conserva además el lavamanos o fuente del siglo XVI, que era la pila que se encuadra en un arco escarzano con columnas abalaustradas, y que era el aguamanil que tenían en la sacristía para lavarse las manos antes de pasar a consagrar o a presidir la celebración en el altar. Y luego también está la cilla o granero, que es con el que se completa el recorrido, que es un gran granero, una gran bóveda, toda en piedra, de grandes dimensiones, y que es donde se celebran las bodas en invierno. La comunidad sobrevivió a diversos avatares y no le afectó la invasión napoleónica, porque eso estaba apartadísimo. Sin embargo, al final se precipitó la desamortización de Mendizábal y el 8 de marzo de 1835 los monjes jerónimos abandonaron el monasterio y este pasó a manos particulares de el que luego sería marqués de Barzanayana, don Manuel García Barzanayana, que fue uno de los nobles de la corte de Isabel II, uno de los diputados, y el monasterio, solo como os digo, es propiedad de él, de sus descendientes, y solo se puede visitar los lunes por la mañana. La atención del guarda es muy correcta, y las indicaciones violetas que indican el monasterio están claras en los cruces. Así que nada más que animaros a que, si podéis, algún día visitéis el monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Y si no, encantado de haberos podido contar algo de lo que fue mi visita, de lo que fue nuestra visita a ese insigne enclave castellano, a ese insigne enclave de la Alcarria, que ha acabado siendo la residencia de un marqués y el lugar de muchas bodas. Hasta aquí, Historia con Sentido. Hasta aquí, Lupiana y algunas de sus obras de arte. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com
historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.